Ya estamos de regreso con la segunda parte del programa de entrevistas Hoy por Hoy. Soy Liliana Guzmán y estoy conversando en esta ocasión con Soledad Chot, que es la directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. Conversábamos de una temática que está muy presente en los medios de comunicación y con ello me refiero a la violencia de género y al acoso como una forma de violencia. En la primera parte revisamos con Sole la importancia de la separación de estos espacios privados y públicos y por qué de un tiempo a esta parte, fundamentalmente, no solo las mujeres, este es un tema de sociedad que ha venido mostrando un cambio relevante y una sanción social, diría yo, a las personas que incurren en actos de violencia y también una demanda, sobre todo de las generaciones jóvenes, por no permitir que situaciones que en el pasado fueron consideradas aceptables hoy en día siguen repitiéndose. Eso podría ser como un resumen, mini resumen de lo que estábamos conversando. Y quería volver sobre un punto, Sole, que tiene que ver con qué es lo que se entiende por violencia de género. Tú me lo mencionaste antes, pero quiero engancharlo con el tema del acoso. ¿Cómo funcionan estos dos temas? A ver, la violencia de género la podríamos definir como cualquier agresión, ¿vale? Que puede ser física, psicológica, sexual, que surge en una situación de dominación, ¿ya? En general, los textos o la bibliografía se tiende a asimilar violencia de género a la mujer, claro, por su condición de inequidad con respecto a los varones, ¿ya? No obstante, también hay otros grupos, como recién mencionábamos, que también hoy en día se ven afectados, que son grupos, los LGTB, que dijimos, lesbiana, gay, trans y bisexual. ¿Sí? ¿Y el acoso, Sole? El acoso es toda aquella transgresión a mi espacio, ¿vale? También físico, sexual, toda aquella transgresión al metro cuadrado que yo tengo, tanto también psicológico, ¿vale? Físico y también sexual y verbal, ¿vale? El acoso sexual suele ser muy solapado, ¿vale? Y también, como decía adelante, es como una escalera. Va a veces refiriéndose, ¿no es cierto?, a la vestimenta o al cuerpo, el piropo, ¿no es cierto?, al intentar también cambiar o transgredir, ¿no es cierto?, o solicitar favores a cambio, ya sea tanto en el ámbito académico, puede ser entre un profesor y un alumno, entre funcionarios, etcétera. Y en general también, cuando un acoso en el trabajo suele ser en una situación de poder, de inequidad, ¿vale? Donde generalmente hay una autoridad, una persona que tiene autoridad. Sí, que tiene poder sobre el otro. Sí. Y aquí una cosa con el tiempo tiene que ser reiterado, pasa más de una vez, porque lo conversábamos sí, y lo conversábamos en mi casa precisamente, y decíamos, claro, una violación es una cuestión ya que es un delito, pero el acoso, ¿dónde está la diferencia? Que no es llegar al otro nivel, como decías tú, estos son los primeros escalones quizás de esta escalera que tú me mencionabas, y ¿cómo se da cuenta una persona? A ver, yo también distinguiría, ¿vale? El acoso, efectivamente puede haber una situación de acoso puntual, que puede ser el referirse a una persona de forma inapropiada, o solicitar negociar en un contexto inadecuado. Eso es acoso también, ¿vale? Y hay otro acoso que suele ser prolongado en el tiempo y que generalmente además está asociado a enfermedades profesionales. Estoy hablando del contexto del trabajo, ¿ya? Y que suele además provocar patología o psicopatología. Y entonces, ¿cuándo podemos decir cuando es acoso? ¿Cuando hay esta patología? ¿Cuando ya hay esta...? O sea, el acoso hay dos momentos, quizás. El acoso puede ocurrir en un momento puntual o hecho, ¿ya? ¿Vale? O puede ser también reiterado durante el tiempo. Lo importante aquí es cómo la persona signifique, ¿vale?, la situación. Si ella se siente transgredida, ahí también, eso también es acoso. Y en la sociedad chilena, claro, los temas de abuso sexual, eso ya entra todo en el tema de lo punitivo, de lo penal y que es considerado un delito, que tiene sanciones, en fin, hay procedimientos jurídicos, legales, en fin. Pero los temas de acoso están
qué tan regulados están en nuestra sociedad. Hay cosas que a lo mejor son consideradas, no quiero decir algo pequeño o algo grande, porque en realidad eso es tan personal. Lo que a una persona lo hace sentir mal, lo hace sentirse violentado, es tan diferente porque también va en una escala de medidas que es personal e individual. Uh-huh. Sí, a ver, generalmente además las mujeres, como tenemos naturalizados ciertos comportamientos, claro, los varones, a nosotros de repente se habrá equivocado, me habrá puesto la mano, claro, acá, va a ser una casualidad, ¿por qué me abrazó así? ¿Por qué me apretó tanto? Y esas cosas que son de repente como los que producen cierta sensación de incomodidad y son reiteradas en el tiempo, producen también esta sensación o este tema de y se me fue la onda. De incomodidad, sí, de tú sentir que esta persona se aproxima, te habla de una forma que no corresponde, sí, o te hace sentir extraña, te hace sentir incómoda, no te sientes bien con algo así. Un piropo puesto de alguna forma, no sé, grosera, no... Hay toda una polémica sola que tiene que ver con el tema de los piropos. Si efectivamente una persona que piropea es algo que te está acosando, ¿no? Algunas han dicho, hay una actriz famosa francesa que dijo, no, esta es la galantería masculina. Y hace poquitos días una polémica incluso con la hija del presidente, Piñera, que dijo que ella, bienvenido a los piropos. Entonces hay todo un tema ahí y algunos hombres dicen, pucha, las mujeres están yendo al chancho con esto, esa es la frase, están yendo al chancho con esto, pero la verdad es que diciéndolo un poco en tono de chiste, pero lo importante para mí es lograr sensibilizar en realidad a la comunidad respecto de hasta dónde es lo permitido. O sea, si a mí me molesta, si yo no quiero, claro, no me tienen por qué piropear. Claro. Nadie debe hacer referencia a cómo yo me vista, a cómo yo me veo, si estoy más delgada o estoy más gorda. O... Claro, porque es tu esfera personal. Exactamente, mi esfera de que tiene que ver con lo privado, y que muchas veces además en la mujer está súper naturalizado. Claro. En el caso de los trabajos, qué buena moza se ve, qué bonita se ve, pero muchas veces esa persona no se pregunta o de repente te dicen, uy, estás embarazada, y digo, no, estoy gorda. ¿Vale? Entonces ese tipo de claro, situaciones tienen que ver. Entonces el referirse, ¿vale? Yo creo que también es súper importante entender tres cosas. Hay tres espacios que son vitales. Uno que es el espacio físico de la persona, el espacio económico y el espacio político. Eso tiene que ver por una parte con el derecho y con la participación, ¿vale? Y en ese sentido, ninguna persona puede transgredir esos espacios, y por otra parte, tanto el Estado como los organismos deben procurar el desarrollo de las mujeres en esas tres esferas. Correcto. Y ahí es donde entran todas las normativas. Muy en la onda de esta acorde con los tiempos, la necesidad de la sociedad actual, y sobre todo lo mucho que les importa a la gente joven estos temas. Hablemos ya de hombres y mujeres, porque por lo menos a los estudiantes universitarios, hablábamos antes de las movilizaciones a nivel nacional, este tema les inquieta, y por lo menos nosotros acá en la Universidad de Talca se estableció un protocolo para la denuncia y la protección de víctimas de violencia de género. Son dos solamente la universidad en Chile que tienen, la Universidad de Chile y la Universidad de Talca. Tú trabajaste, Sole, en ese grupo cuando estaba conformándose. ¿Cómo fue? ¿Por qué se estimó que era una necesidad abordar una temática como esta? A ver, esto nace, su génesis tiene unas denuncias que hubo en Cernamed en su momento, de unas personas que habían sido víctimas de violencia en la universidad, no relacionadas no dentro de la universidad, pero sí en el espacio. Verdad. ¿Ya? No en el mundo de la academia. No en el mundo de la academia, pero sí en el espacio. Y a raíz de eso, en ese minuto, con su director actual, que nosotros teníamos muy buenas relaciones, nos plantea que ella cree que hay una necesidad y que viene la ministra y que se lo quería plantear. Y bueno, ahí me imagino que junto con el rector, en ese minuto, se acordó, dado también la necesidad de poder regular
¿no es cierto?, lo que pasaba al interior de la universidad. Para esto se convocaron a distintas instituciones, distintos estamentos. Trabajamos en comisiones ampliadas, que participaba Cernamed, que participaba también otras unidades, no recuerdo también, pero también desde internamente representantes de lo académico, representantes de la Federación de Estudiantes, representantes de los funcionarios, etcétera. Y la idea era poder generar un marco que nos permitiera dentro de la universidad regular estas temáticas, y también el tema de la discriminación arbitraria, y básicamente aquellas temáticas, justamente también tomando la contingencia de que estamos recibiendo cada vez también mayor inmigración y que era necesario regular lo que pasaba ahí también. Claro, y esto derivó en este protocolo que hoy en día permite tanto a estudiantes como a funcionarios ingresar denuncias de lo que ellos estimen es una situación de violencia de género o de acoso, ¿verdad? Sí. Y yendo un poquito más allá, claro, eso sin duda es una iniciativa que ya llega que permite formalizar denuncias y cosas de ese tenor, pero fíjate que conversando precisamente de este protocolo con la gente del espacio donde yo trabajo, que es la Dirección de Comunicaciones, fíjate que surgen algunas cosas que son casi cómicas y siento que es un tema tan relevante que no puede ser tomado a la chacota, pero muy cotidiano. Decían los que trabajaban con nosotros, oye, y si Juanito fuera un poco ese el típico piropero, el que, ¡ay, qué linda anda hoy día!, qué sé yo, pero existe acoso, decíamos antes, cuando hay una situación de poder. Pero si es tu compañero de trabajo... También se dan entre relaciones horizontales. Bueno, pero hay un tema súper importante también que tú mencionas y que tiene que ver con la psicoeducación. Una de las cosas importantes que establece el protocolo es que, bueno, primero hay que establecer... Me adelanté. que tiene que ver en el fondo con poder establecer, primero, psicoeducar a la población académica, es decir, qué es lo que se entiende por acoso sexual, qué es lo que se entiende por discriminación arbitraria, cuáles son aquellos elementos, y también el protocolo va a permitir generar también normativa, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, es impensable que un profesor atienda a un alumno con las puertas cerradas. En su oficina, claro. En su oficina, claro. ¿Vale? Entonces probablemente la universidad va a tener que ir poco a poco también adoptándose su cultura a ese tipo de normativas que ya son usanzas públicas en otras universidades, están en Europa también. ¿Vale? Entonces, claro, este es un proceso y este es un cambio cultural. Y cuando hablo de un cambio cultural no digo solamente de cambio cultural macro, sino que cambio cultural dentro de nuestra universidad. Y es súper importante porque de alguna forma también va a permitir el regular y sentirnos más tranquilos, ¿vale? Los chiquillos de la universidad... como decía, son más sensibles a estos temas y exigen que haya algunos cambios y algunas medidas puntuales y concretas. Y fue en ese tenor también que el protocolo atiende esa necesidad y esa demanda, pero como decías tú bien y lo centrabas en la parte de la educación, que es súper relevante. Fíjate que me acuerdo que ahora es como impensado, pero muchos años la mamá, cuando tenía hijos e hijas y servían los platos de la mesa, el plato más grande era para el papá y para el hermanito. Y las mujeres servían al final y tenían una serie de situaciones de desigualdad, o sea, de repartir, si vamos a repartir la comida, repartámosle más a los hombres y menos a las mujeres. Y son cosas que la gente joven de hoy día no las tiene en su chip. Y afortunadamente la sociedad cambia, pero también las mujeres tenemos un rol súper relevante. Las que tenemos hijos, es súper relevante cómo estamos formando a esos niños. Incluso hay gente grande ya que dice, oye, pues si la culpa la tienen las mujeres, porque ellas formaron a estos hombres así, machistas, los formaron regalones. Antes se decía que era regalón porque no hacía nada el hombre en la casa, y estimaba que, claro, que la que debía ayudar en las labores del hogar era la mujer, y la niñita, y no el niño. Todo eso afortunadamente cambia, pero todavía falta mucho por hacer. Y esto tiene que ver con el cambio generacional. Pero ¿qué cosas podríamos nosotros en el día a día hacer para ir notando? Uno se pilla de repente, lo decíamos antes, cuando tú dijiste, me ayuda en la casa. Ay, mi marido es tan bueno, me ayuda en la casa. Y tú dices, ¿cómo que me ayuda? Si es responsable, exactamente. ¿Qué cosas, Sole, tú ves todavía que están aquí instalados ahí? Porque de repente nos engañamos, no nos damos cuenta, estamos predicando algo, pero en el cotidiano... Es que claro, porque es difícil, porque tenemos tan instalado y tan naturalizado,
que no nos damos cuenta. Yo creo que ahí yo destacaría primero el lenguaje. El lenguaje crea realidades, el lenguaje no debe ser sexista, no atribuir los típicos roles o los colores a... claro. Y aquí también, por ejemplo, contarte algo que a mí me pasó, que mi hijo, cuando tenía 8 meses, le encantaba barrer. Y fui a comprarle una escoba, y las escobas eran todas rosadas. Claro. Y claro, bueno, le compré la escoba, y los mayores de mi abuelo, que tenía en su época casi 90 años, estaba atacado porque el niño barría con escoba rosada. Entonces yo creo que también el tema de poder desde la primera infancia instalar en los niños los roles y también el respeto. O sea, que el respeto no pasa por una condición de género, sino que todas las personas deben ser respetadas en igualdad de condiciones, y raza, etnia, etcétera. Sole, decíamos que las situaciones de acoso sexual, de violencia de género, pueden en algunos casos transformarse en eventos traumáticos para las personas. No sé si en algunos o en todos, no me atrevo a decir. Cuando estoy con alguien del mundo de la psicología me cuesta, yo soy cuidadosa para no equivocarme. Pero es así, efectivamente, ¿puede eso generar trauma en las personas? Sí, o sea, bueno, nosotros que trabajamos específicamente con lo psicosocial y con trauma, trabajamos también con enfermedades profesionales, nos damos cuenta que efectivamente el estar expuesto constantemente a situaciones de violencia o microviolencia, ¿no es cierto?, producen efectivamente enfermedades o psicopatologías. Las más comunes en general son trastornos adaptativos o depresión, incluso suicidio. Estar atenta a qué, Sole, si pudiéramos, ya estamos casi para terminar el programa y no quiero no ayudar como una orientación a las personas que no saben qué cosa, cómo ayudarles, cómo poder orientar a la gente que nos escucha en la casa. Cuando hay, lo mencionamos un poquito antes, cuando hay violencia, cuando hay acoso, ¿qué es importante escucharse a una misma, ¿no? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta primero el control, ¿vale? Es decir, los varones, no porque a veces, muchas veces sean los jefes económicos de la casa, tienen derecho a controlar el cuerpo, la economía, ¿vale? O la participación social de las mujeres. Ni la vestimenta, ni la decisión, ni con quién me junto. También, yo diría que esas cosas como dentro de lo cotidiano, ¿no? Otra cosa importante es atreverse, ¿ya? Y ese es un tema que es súper difícil porque además Chile tiene indicadores que son bien complejos. El 38% de la población femenina dice que ha sido alguna vez acosada. Tenemos el indicador más alto de Latinoamérica. ¿Vale? Y eso significa también atreverse, porque hoy en día existen mecanismos para que las personas puedan de forma confidencial poder presentar una denuncia y de alguna forma, además que eso es muy liberador. Cuando estamos en una situación de acoso, el decir que uno le está pasando algo o que está siendo víctima de violencia o de acoso, el poder dar el paso es muy liberador y ayuda mucho. Quizás eso puede ser el gran consejo, Sole, háblelo. No sé qué, este es un tema que le afecta a mucha gente, que a muchos lo ha tocado y lo importante es contarlo, no quedarse en silencio. Y también aquí otra cosa, no quedarse en silencio, pero también aquellas personas que ven la violencia también son corresponsables. Es decir, muchas veces la persona que es sometida a violencia no tiene la capacidad para darse cuenta de lo que está sucediendo, porque está sumida psicológicamente en esto. Entonces, las personas que están en ese contexto, ayudarlas a salir. Absolutamente. Este es un tema sin duda que da para mucho, Sole. Hoy día le dimos apenas una pincelada por encima para poder abordar una temática que está muy presente, que inquieta mucho a la gente joven y a la no tan joven también. Así que quiero darte las gracias por haber venido y explicarnos esto en términos sencillos. Es un tema profundo, es un tema vasto, pero lo interesante es que hoy día se está conversando en todas las esferas. La mejor prueba es que lo estamos conversando en la radio. Así es que la invitación es a conversar los temas, no guardarlos, no tenerlos escondidos. Usted tiene dudas, algo le incomoda,
dígalo, coméntelo. Afortunadamente la sociedad chilena está cambiando, ¿cierto, Sole? Así es. Bueno, quiero darle las gracias a usted que está en su casa por habernos hoy día escuchado, por habernos visto también a través de las pantallas de Campus TV, y lo dejo invitado para una nueva edición del Hoy por Hoy.